¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de cultura donde hay conocimiento. Mi entrevistado es un trovador, escritor, cuya filosofía es muy interesante compartir. Y hoy vamos a escucharlo. Bienvenido, maestro Muchas Quique Alvisuri. gracias, muchas gracias Sandra. Encantado de estar aquí en tu programa, que sé que es muy visto y sobre todo por el tipo de contenido que en él expresas. Gracias. Ujú. Es que hace falta repotenciar la cultura, ¿no cree usted? Claro, es que como vivimos en tiempos difíciles, la cultura siempre representa un intento de cambio y de mejora en algunas cosas. Y a veces en muchas cosas. Por eso es que en las etapas más difíciles, totalitarias, digamos, ¿no? Lo que se procura es que estos intentos de renovación de otros puntos de vista no prosperen. Entonces la cultura termina convirtiéndose en un problema para los gobiernos, la cultura en general. Efectivamente. Así es. Eso me hace recordar a que existen muchas propuestas, digamos, de teóricos que a través de los siglos siempre han propuesto una mejora, por ejemplo, en el campo de la comunicación, Mm. los sociólogos, quienes estudian el comportamiento del ser humano, de en qué lugar está situada, ¿no?, la sociedad, en qué etapa de nuestra vida y cómo se enfrenta las dificultades, los conflictos sociales. Usted a través de sus canciones, ¿qué propuesta presenta para concientizar a una sociedad? Yo soy de las personas que pienso que la vida es un proceso cambiante. No es la búsqueda de una uniformización permanente, ni quedarse en una etapa solamente por muy buena que ella sea, sino que siempre hay que procurar tener otras alternativas. ¿Por qué? Porque los seres humanos nunca vamos a alcanzar esa forma ideal y perfecta de vida. Aspiramos a ella o a ellas, pero lograrlo es todavía quizá una utopía. Pero por muy utópica que sea esa idea de alcanzar la sociedad perfecta, eh, siempre habrá dificultades en el camino, siempre habrá que tratar de hacer algo porque esta situación se asemeje, se acerque a ello. Aunque sepamos que es muy difícil, porque la estructura del ser humano en sí, de nosotros, es siempre ambivalente. O sea, siempre navegamos entre lo bueno que queremos hacer, pero al mismo tiempo las cosas que no somos capaces de hacer o que a veces las hacemos mal a propósito. Entonces, mi obra o mis canciones lo que buscan es plantear el problema. O sea, en principio, aclarar cómo somos realmente. Ni ángeles ni demonios. Pero al mismo tiempo que admitimos cuál es nuestra naturaleza, también proponer una vía que no sea el final del camino, sino que intente llegar a él. Y en ese esfuerzo de llegar es donde se centra todas nuestras aspiraciones y deseos. Y yo trato de plasmar en las canciones cuáles pueden ser esos caminos a seguir. ¿Y cuáles son algunas de sus canciones? Bueno, en general, en casi todas mis canciones, salvo algunas que las hago un poco para que suene bonito, ¿no? Por decirlo. Pero en general lo que yo propongo en mis canciones es que no tenemos que olvidar que somos seres humanos falibles, o sea, nos equivocamos, pero que también somos capaces de rectificar y mejorar aquellas cosas que creemos que son las mejores para todos. Una de ellas, por ejemplo, no olvidar que somos seres sociales, que Claro. no somos individuos aislados que viven en una sociedad, Así sino es. que todo lo que hacemos repercute en los demás.
y lo que pasa con los demás repercute en nosotros. ¿Y qué drama usted interpreta a través de la canción El celular? Bueno, en realidad no es el celular, sino se titula Él. ¿Por qué? Porque se trata de una ironía. Es una canción que tiene un planteamiento irónico en el sentido de que antes de llegar a la estrofa que revela cuál es el motivo de la canción, lo que nos hace ver es en qué medida estamos tan dependientes no solo del celular en sí, que es un aparato específico, sino de la actual tecnología. Estamos cada vez siendo más sujetos por la tecnología al punto que ya nuestra sociedad no puede independizarse de ella. Y no exagero porque yo, al igual que muchas personas trabajamos, yo trabajo en todo lo que es comunicaciones, etcétera, y hoy en día no se puede estar sin esta tecnología para desempeñar una labor, cualquiera que sea. Eso en sí no está mal, porque es una herramienta, un instrumento, pero eso a la vez está modificando nuestras formas de vivir. Y lo que revela esa canción es de qué manera estamos tan compenetrados que ya nos vemos sometidos y sujetos a esta tecnología. Y ahí es donde está el problema. Ya no somos nosotros los dueños de la herramienta, sino la herramienta es lo que nos determina. Y eso significa que estamos perdiendo capacidad de no solo de análisis propio, sino de autodominio, de control. Así es. Me hace recordar en estos momentos al teórico Martín Barbero, quien planteaba que en la comunicación existe una mediación, un sistema de mediación. Y en la era tecnológica es muy difícil, porque como usted ha señalado, está globalizado, está presente en nuestra vida, y esto nos hace creer a veces en todo lo que vemos y en todo lo que escuchamos. ¿No es Es cierto? cierto, claro. ¿Dónde se aplica acá el sistema de mediación? Es cuando nosotros tenemos que hacer las comparaciones, ¿no? Para razonar desde el hecho personal. Así Es es. decir, humanizar, no sujetarnos a la tecnología al grado de que estemos de acuerdo con todo lo que se ve y escucha. Claro, yo tengo una posición específica y particular al respecto. Yo veo este problema de la tecnología como parte de un problema mayor que es el de la modernidad. La modernidad nació como un rechazo a lo que era el pensamiento antiguo, tradicional, colonial, medieval, como lo queramos ver, en el cual primaba una visión de la vida respecto a que el ser humano era una criatura de seres superiores que habían determinado nuestro destino y estábamos sujetos a lo que los seres superiores divinos, dioses, nos plantearan para vivir. La modernidad rechazó esa visión y lo que nos dice la modernidad es que los seres humanos no dependemos de nadie, que somos los dueños de nuestra vida. Pero ahí viene un problema. ¿Qué tanto el ser humano libre a sí mismo, o sea, está sujeto a su propia voluntad, es capaz de ver integralmente su propio problema? Por ponerlo de una manera, es como si a los niños de un jardín de la infancia, en un aula, tú les dices, ya no van a tener maestro, ni profesor, ni nadie que les diga nada, y ustedes mismos van a ser los autores de su destino, de su educación. Y nosotros sabemos lo que va a pasar, porque los niños obviamente no tienen la visión de futuro que tiene el maestro. Entonces con la modernidad pasa lo mismo, ¿no? Ciertamente hacemos las cosas porque queremos hacerlas, porque se nos ocurre, porque hemos concebido que así tiene que ser.
pero no tenemos el referente que nos diga para qué las estamos haciendo, a dónde estamos yendo, cuál es la finalidad del ser humano. Entonces, ante esa situación de ignorancia, empezamos a crear mundos determinados, ilusos, o a su vez llegamos a la conclusión que en la vida no hay ninguna finalidad, ningún porqué. Que todo es vivir por vivir, tratar de disfrutarla lo más posible, incluso a costa de otros, ¿no? Vivirla intensamente, ser intensamente ricos y gozar de todos los placeres, tanto los prohibidos como los no prohibidos. Entonces ahí estamos navegando, pero a lo que la conclusión que yo llego es que no podemos fiarnos de nosotros mismos porque no somos maestros, somos aprendices, somos alumnos. Y el alumno no puede aprender de sí mismo. Esa es la visión particular que yo tengo. Muy interesante su reflexión, Sí. su análisis. Uh-huh. Sí, de hecho, usted es una persona estudiosa y habrá escuchado, leído de muchos filósofos, teóricos, comunicadores, periodistas, ¿no? Sí. Que hablan sobre el tema de las comunicaciones, porque realmente las comunicaciones nos gobiernan, ¿no? Claro, y no olvidarnos de una cosa que muchas veces, como nosotros somos espectadores, no somos los que estamos detrás de la pantalla, como tampoco somos los que manejan los títeres, los que manejamos los títeres, entonces recibimos mensajes, pero no los creamos. Mira, yo he sido, y disculpa que lo diga, ¿no? Más de 40 años comunicador. Me he dedicado siempre a la comunicación, he estudiado comunicaciones, y siempre he estado en los medios, ¿no? He estado en radio, en televisión, en prensa. Entonces, siempre he tenido claro que quienes están detrás de los medios de comunicación son los que elaboran los mensajes. Y los que los observan o reciben los mensajes son personas que no actúan con una crítica ni un análisis, sino que los asimilan o los aceptan tal cual son. Ese es el riesgo. Exacto, ¿no? Entonces, ¿a dónde es que hay que mirar? Hacia el receptor que cree en los mensajes y está convencido que lo que le han dicho es la verdad, o hacia quien emite el mensaje, que es el que lo elabora, el que diseña. Por ejemplo, hoy en día estamos viviendo la era de la inteligencia artificial. Y muchas personas dicen, oye, nos van a gobernar, o la inteligencia se va a independizar del hombre y nos va a gobernar. Pero no es así. Eso no es verdad. La inteligencia es una herramienta manejada por quienes la han creado y quienes la utilizan. Entonces no hay que culpar a la piedra de que haya roto la luna, sino a la mano que agarró y lanzó la piedra. Y a ese tipo de gente es al que yo me dirijo cuando hago mis canciones. Porque les quiero decir a quienes me escuchan que, ojo, no es la piedra el que te está agrediendo, sino es aquella persona que ha usado la piedra, en este caso las comunicaciones. Los que han usado las comunicaciones para que tú te conviertas en una persona sumisa, sometida, esclava, o finalmente para que te exploten y hasta te desaparezcan de la tierra. Influye mucho. Totalmente. Porque si nos referimos a los medios de comunicación, es decir, como Laswell decía, ¿no? Emisor, receptor, y había un puente que era la información, ¿no es cierto? Esa forma ya pasó, pero sin embargo se intenta aplicar ahora porque no debería haber cuestionamientos, ¿no? Si viene de la televisión, de la prensa escrita. Sin embargo, felizmente existen muchas teorías, mucha información, mucho análisis sobre los sistemas, por ejemplo, de la dualidad, ¿no? Es decir, soy yo un ser humano y está acá la información frente a mí. ¿Qué hago? Es decir, la prensa necesita del ser humano y el ser humano necesita también de la prensa. Hay una interacción, pero en ese camino debe haber conciencia. Así es. Debe haber realidad, como muy bien, ¿no? Dice su mensaje, ¿no?
Y esa es una de las tareas que tenemos los trovadores. Aclaro bien que los trovadores no son los juglares de la Europa medieval, que es lo que a veces uno piensa, ¿no? El trovador es cualquier poeta o músico o ambas cosas que en su época, en su sociedad, en su comunidad, ejerce esa función reflexiva y crítica, pero a través de su arte. En cierta medida también lo debería hacer el periodismo, pero ya sabemos que hoy en día el periodismo casi siempre no está en manos de los periodistas, sino de los dueños de los medios de comunicación. De las editoriales. De las editoriales, ¿no? En cambio, ¿qué pasa con los trovadores auténticos? El trovador no está sujeto a ninguna autoridad. El trovador, por esencia, es independiente, dueño y responsable de sí mismo y de lo que hace. Lo que no quiere decir que esté de espaldas a la realidad, sino por el contrario. Esa independencia, esa autonomía que tiene el trovador es la que le permite y le faculta para poder entender el problema sin ser él víctima de la verdad oficial y luego denunciarla. Y esto se da en todos los pueblos del mundo. O sea, gente que dice, un momentito, esto no es así, nos están engañando o nos están diciendo algo que no es correcto. ¿Y cómo es que el trovador lo hace? A través de una canción. Sus canciones. Y fueron los primeros periodistas. Exacto. Después ya llegó la imprenta. Claro, ellos tenían esa facultad, esa, digamos, autoridad para hacerlo. Pero ahí hay una división entre quienes trabajaban para la autoridad, sean los reyes, ¿no? Los jefes, y aquellos que decían, muy bien, yo no necesariamente tengo que representar el pensamiento oficial, ¿no? Ahora dirán, todos los que... Y en las plazas públicas. Claro. Emitían los mensajes. Y ahí mensajes. viene el problema. ¿Qué pasa con los que no siguen el pensamiento oficial? Que es donde está, digamos, la causa de los conflictos del poder contra los trovadores. De que el trovador no es el que sigue el pensamiento oficial, ni lo repite, ni lo refuerza, ni lo reitera, porque se convertiría en un instrumento oficial de la cultura de cada lugar, ¿no? El trovador al cambio o en cambio tiene que ver las cosas desde el otro punto de vista, ¿no? Que siempre hay otro punto de vista o hay varios puntos de vista, y eso hace que el poder lo señale como subversivo. De momento que el trovador niega una verdad oficial o pretende decir algo que está prohibido que se diga, o señalar a un responsable que es parte del poder, entonces el trovador ya se vuelve un perseguido. Y es sujeto de condena, sujeto de censura, etcétera, etcétera. Pero ahora, digamos que la censura se aplica de una manera distinta a como antes. Antes se usaba la fuerza pública para eliminar al trovador, ¿no? Porque era molesto, por todas las razones que he dicho. Pero en esta época la mejor manera de acallar a los trovadores es manteniéndolos arrinconados o en silencio. Es no darles tribuna pública, no darles acceso a los grandes medios de comunicación, que no revelen las cosas que ellos saben a las mayorías. Sí pueden hacerlo a una minoría, como es el caso ahorita que lo estamos haciendo, ¿no? Yo estoy diciendo abiertamente que mi trabajo va en contra de las verdades oficiales, pero no va a venir la policía a capturarme por haber dicho esto, porque saben de que lo que yo hago y digo no llega, no afecta a las grandes mayorías, a la sociedad, sino solamente a sectores pequeños, los que llamaríamos los sectores culturales. ¿Y cuáles son los nombres de sus álbumes? Y si es que ha tenido alguna dificultad muy frontalmente contra lo que usted acaba de decir, ¿no? En mi caso, yo particularmente no lo he tenido por una razón específica que tiene que ver con mi forma de trabajar. Porque yo trato de ser indirecto en el mensaje que doy. O sea,
No digo, por poner un ejemplo, tal cosa es mala, sino lo que yo digo es, probablemente lo que estamos viendo no sea lo que nos dicen que es. Averigua tú si es que puede ser o no. Sugerente. Claro. Entonces, yo no estoy diciendo abiertamente que estoy en contra o que opino que hay que hacer así, que hay que hacer así, sino lo que estoy diciendo es, tengan cuidado, ¿no? Vayan con pies de plomo, miren que a veces las cosas no parecen lo que son, porque a mí me interesa más que la persona reaccione por sí misma, por su propio análisis, por su propia deducción. No porque yo le digo esta es la verdad. Y ahí es donde yo discrepo con otros trovadores que van directo al decir no, o sí, o esto es así, o es así, ¿no? Sino que yo prefiero, como hacen los maestros, ¿no? Decirles, vean alumnos, las cosas son así y así, y deduzcan ustedes si es que están bien o no. Ese es un trabajo para ustedes. Ok. Y usted señalaba que rescata las cosas buenas de los personajes de historia, ¿no? Como Sí. por ejemplo César Vallejo. Me gustaría conocer un poco los detalles del álbum que usted sacó, ¿no? Con sus canciones Ya. y en homenaje a él. Mira, yo como todo el mundo, pues fui lector de la obra de Vallejo desde muy joven y como les pasa también a todo el mundo, al comienzo me era difícil de entender. Y creo que aún ahora para la mayoría es difícil de entender, sobre todo si hablamos de libros como Trilce, ¿no? En fin, y esa es la riqueza de la poesía, de que la gran poesía no se agota con la lectura que tú haces y listo. Y ya la leí, ya la entendí y ya no necesito más de ella. Al contrario, lo interesante es que siempre le puedes encontrar un giro distinto cada vez que la lees. Esa es la gran poesía, ¿no? Entonces, pasó el tiempo y mi hermana Norma, que también es cantautora, ella empezó a trabajar en la musicalización de la obra de César Vallejo. Y en un comienzo no me interesaba mucho, estaba yo más en la onda del trovador, como decía, pero después me di cuenta que había un potencial muy grande en esto de transmitir de esa manera una poesía tan profunda y sobre todo peruana. Eso es lo que me interesó más, la peruanidad, que para mí es muy importante el factor nacional, el factor peruano, es un factor de identidad. Y mención aparte, ¿por qué me interesa la cuestión de identidad? Porque es lo que refuerza nuestra autoestima. O sea, si no tienes autoestima, hagas lo que hagas, nunca te va a ir bien. Si hablamos de Necesitas, identidad claro, bien valorada, exacto, estamos hablando claro, de todo lo que conlleva, ¿no? Lo que tenemos así en nuestra es, historia, en así nuestras es. riquezas. O sea, siempre tenemos que partir de una autoestima fuerte, firme, para poder abordar cualquier otra cosa en la vida. Pero si tú no tienes autoestima, no tienes seguridad en ti, ni en tu cultura, ni en tu sociedad, ni en tu país, lo único que te queda es mudarte, ser migrante y nacionalizarte de cualquier otro, porque no eres una persona autónoma en tus decisiones, en tu punto de vista. Bueno, pero entonces me interesó esa parte de la peruanidad y específicamente de la profundidad de lo andino que hay detrás de Vallejo. Todos sabemos que él es un hombre andino. No necesariamente es el reflejo de un pensamiento de la costa, de Lima, de las zonas más occidentalizadas. No es Vallejo de ese mundo, es del otro mundo, el mundo andino, el mundo de los cerros, el mundo del pasado de esta región de América, ¿no? Entonces, desde ahí proviene una voz muy fuerte, desde el remoto pasado, desde la antigüedad, y que nos habla de una forma de sentir y de pensar muy distinta a la racional, la matemática que tenemos en el mundo occidental. Entonces dije, esta es la mejor forma, cantando es la manera más adecuada para que se entienda
el mensaje que Vallejo nos está dando, que es un mensaje que viene de otra sociedad, de otra cultura, de otra época. Y ahí fue que empecé a tomar las obras de mi hermana, más algunas otras, yo también empecé a ponerle la música, y comencé a hacer un espectáculo basado en estas canciones, en esta musicalización. Y fue ya después que en una circunstancia aleatoria, que no lo pensaba, un amigo que tenía un estudio de grabación me dijo, si quieres te doy, vienes acá un par de horas, grabas estas canciones y las tienes en un cassette, porque era la época de los cassettes, ¿no? En fin, hice lo que me sugirió, aunque no duró 2 horas, sino toda la noche, hasta las 5 de la mañana, que me quedé sin voz, pero grabé 10 temas, 10 musicalizaciones, que después se convirtieron en cassette y que luego se convirtieron en un disco que finalmente llamó la atención a la revista Caretas cuando hizo un homenaje al poeta Vallejo y me pidieron que la cediera para esa publicación, lo cual fue así. Y a partir de ahí ya se hizo conocida esta obra, ¿no? En la manera como yo la he trabajado. Qué interesante, cómo un propósito, una propuesta puede transformarse, ¿no? Así es. Para que llegue a más personas. Es. Cuando hablaba de Vallejo y de la raíz andina, me hizo recordar a Ciro Alegría y los perros hambrientos, que también describe, ¿no? Un panorama bastante crudo de la realidad de los Andes, ¿no? Bueno, me da gusto que usted sea una persona que quiera transmitir una idea, un propósito, ¿no? De pensamiento. Le preguntaba si en algún momento usted ha tenido una oposición. Usted dice que no, porque usted presenta sus ideas de una manera sugerente, ¿no? Y quizás son una de las vías, ¿no?, que tenemos en la vida para transmitir nuestros conocimientos, ¿no? Así es. Como te dije, yo aplico más la estrategia del maestro. No porque lo sea, claro, yo estudié para ser maestro, pero no llegué a concretar esa idea, aunque soy profesor de publicidad. Pero siempre me ha parecido que es la manera más adecuada para transmitir un mensaje, que es también lo que, salvando distancias, Sócrates decía hace varios siglos, que había que hacer que el discípulo, el oyente, por sí mismo pariese, o sea, gestara él las consecuencias de lo que se dialogaba, porque él, Sócrates dialogaba con sus alumnos, pero él no quería imponerles, sino lo que quería era hacerle tantas preguntas para que el mismo alumno dijera, ah, entonces la verdad es esta, efectivamente, tú lo has dicho, pero tú has llegado a esa conclusión, no es que yo te lo haya impuesto. Entonces el maestro lo que para mí tiene que hacer es mostrarle los caminos y luego empujarlo, pero para que el alumno diga finalmente, ah, ya entendí que esta es la respuesta. Y con las canciones pienso que se tiene que hacer lo mismo, y para ello también uso la ironía. ¿Por qué la ironía? Aunque también se puede decir el humor. Porque a veces, para decir algo que es muy duro, muy cruel, porque hay cosas que son muy crueles que vivimos, manifestarlas de la manera tal como son resulta hasta repulsivo, ¿no? Es difícil que la gente, por ejemplo, alguien que no ha comido, no te va a aceptar fácilmente que tú le digas que es un hambriento, ¿no? O sea, lo tomaría como ofensivo. Entonces, ¿cómo es que hay que decir cosas que son difíciles de aceptar por nosotros mismos? A través de ejemplos que te muevan a risa, ¿no? Que te causen cierto placer, pero que al mismo tiempo tú digas, oye, ¿verdad? ¿No? Efectivamente, eso es lo que pasa, ¿no? Es lo que me está pasando a mí, ¿no? Oye, tienes razón. Entonces, es una manera no conflictiva, no directa, no agresiva, ni dura de afrontar nuestros problemas más graves y difíciles. Perfecto. Bueno,
entramos al campo de la filosofía. A mí me asombraba saber de que usted entiende de filosofía, por el hecho de que a la juventud le parece algo difícil, raro, ¿no? Hoy en día, bueno, esta generación está evocada a lo más práctico, ¿no? Y entendemos que la filosofía es análisis, ideologías. Entonces, quisiera saber desde cuándo usted maneja el tema de la filosofía, cómo llegó a su vida, cómo lo descubrió. Mira, yo pienso que la filosofía es como el arte o como la poesía. Son intereses, son impulsos o inquietudes que los tienes o no los tienes. O sea, uno nace con esa inquietud. El filósofo auténtico ya nace con esa propensión al cuestionamiento, a la pregunta. Como los niños que nacen o que cuando llegan a cierta edad te dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué debo ser? Bueno, los que nacen para filósofos mayormente tienen esa actitud de duda, de ser taciturnos, de no creer en todo lo que les dicen, ¿no? De indagar y de preguntar y de averiguar y de consultar y hasta de meter las narices donde no les importa. Entonces hay una cualidad, y yo nací con eso, ¿no? Desde muy niño tenía esa inquietud por saber muchas cosas más allá de lo normal. Y ya con el tiempo es que fui abordando distintas publicaciones, asistía a conferencias, a charlas, me juntaba con personas que me atraían porque tenían esa actitud filosófica, o bien eran filósofos, y bueno, finalmente... Como, digamos, adquirir una retroalimentación, Así ¿no? es. En su campo. Y hay una cosa curiosa, nunca quise estudiar, perdón, me corrijo, sí pensé que podía estudiar filosofía, pero nunca tomé la decisión de hacerlo por una específica razón, porque me lo han preguntado muchas veces, ¿no? Y es que yo sentí que si estudiaba filosofía académica en la universidad, iba a terminar como muchas personas que han estudiado filosofía y se han quedado allí, como profesores, como escritores de filosofía. A mí lo que me interesaba era la filosofía en sí, no el estudio de la filosofía. Es un poco raro, pero si lo comparo con la poesía, me vas a entender. Una cosa es que tú estudies literatura en la universidad y otra cosa es que tú seas poeta. O sea, el don sí, tú puedes ser por naturaleza. poeta sin haber estudiado en la universidad, porque tienes lo que tú dices, el don, ¿no? Puedes estudiar también literatura y puedes tener un conocimiento muy amplio, pero eso no te hace poeta. ¿Te imaginas la cantidad de personas que estudian y han estudiado artes y literatura y que no son artistas, pero sí son conocedores del arte, ¿no? En cambio, los artistas en sí, la mayoría nacieron y ya lo eran antes de estudiar, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre ser por naturaleza y luego serlo por estudios. Ok. Quisiera que nos cuente el propósito que tiene su libro. Recientemente he presentado lo que yo considero que es mi obra cumbre, que es producto de 25 años de un trabajo filosófico, cuyo título es El impulso filosofante. Y es un concepto novedoso, interesante, que lo que plantea es que todos los seres humanos nos diferenciamos de los animales no por un proceso evolutivo biológico. O sea, no es el cuerpo, ni la mano, ni la mente, ni la mirada, ni la forma erecta de caminar. No, no somos humanos por cuestiones físicas, sino lo somos porque tenemos nosotros una cualidad específica que no sabemos de dónde viene,
ni por qué, y que es el deseo, las ganas irrefrenables, o sea, no podemos contener, de pensar en nosotros con respecto a la realidad y a la vida, que es lo único que los animales no hacen. Solo los animales viven, y viven correctamente como tienen que vivir. Ninguno se cuestiona su vida. Los seres humanos nos identificamos por cuestionar lo que somos y lo que hacemos y dónde es que estamos. Claro, y Y todo eso parte desde el querer, ¿no? Y todos los seres humanos lo hacemos. Mira, te pongo un ejemplo. Nadie cuando va a un velorio está exento de en ese momento pensar en sí mismo qué va a ser en mi muerte o qué soy yo frente a mi muerte. Porque es el momento en que siempre esa reflexión se nos viene a la mente, aunque no lo digamos, pero siempre delante de un féretro estamos pensando en nosotros mismos. Y al pensar en nosotros mismos estamos pensando en nuestro futuro, en nuestro destino, en lo que somos y en lo que vamos a hacer. Eso revela que somos filosofantes, que tenemos el impulso filosofante, que siempre estamos cuestionándonos de dónde venimos, a dónde vamos, por qué tenemos que seguir viviendo como vivimos. Siempre hay un momento de análisis. Exacto. Entonces, de eso, mi libro, la propuesta del libro, o de mi propuesta filosófica, es que nosotros somos lo que somos, no por una evolución física, no porque un Dios lo haya decidido con su dedo, ¿no? Sino que hay algo en nosotros, que no sé de dónde es, y eso el destino lo dirá, hay algo en nosotros que hace que pensemos filosóficamente. Y eso nos hace humanos. El pensar filosóficamente nos hace humanos. Okay, muy interesante ese concepto, porque está muy relacionado al propósito. Así es. Muy bien, maestro. Me gustaría que, aprovechando la guitarra, usted nos regale algunas de sus obras. Bueno, hablamos hace un rato de... Pudiera un poquito acercarse para... Hablamos hace un rato de esa canción que siempre evito decir de qué se trata, porque si no pierde la sorpresa y el impacto. Que es una canción que primero te lleva hacia una idea, hacia un terreno, hacia un panorama, digamos, específico, pero después te da a entender una cosa distinta, pero que a la vez también te aclara cuál es la realidad que estamos viviendo, ¿ya? Y se titula Él. Vamos a ver. Siento perdido, la vida no tiene sentido, soy como un perro abandonado que busca anonadado la esencia de su ser. Él era todo en esta vida, mi corazón, mis alegrías, y lo quería más que a nadie. Y ahora me falta como el aire, pues yo sin él no sé qué hacer. Él siempre estaba junto a mí, a cada instante lo podía sentir. Y yo le hablaba con pasión, lo acariciaba con fervor, jamás se separó de mí. Ahora que no lo tengo aquí, el mundo ya llegó a su fin. Ya no resisto más su ausencia, me ha invadido la demencia desde cuando lo perdí. ¿Dónde está mi celular? ¿A
qué sitio fue a parar? ¿Qué maldito se llevó mi verdad, mi información, toda mi interconexión? Otras manos lo tendrán, otros lo acariciarán. Nadie sabe lo que fue, de qué modo yo lo amé y que nada soy sin él. ¿Dónde está mi celular? ¿A qué sitio fue a parar? ¿Qué maldito se llevó mi verdad, mi información, toda mi interconexión? Otras manos lo tendrán, otros lo acariciarán. Nadie sabe lo que fue, de qué modo yo lo amé y que nada soy sin él. Maestro, me ha hecho reír. Siempre es una sorpresa esa canción, ¿eh? Sí, pues. Siempre. Maestro, quisiera que usted comparta sus redes sociales para que mucha gente que ha escuchado y disfrutado de esta bonita conversación lo pueda conocer más. Bueno, mis únicas redes sociales ahorita es el Facebook. Tengo dos páginas, una que es Luis Enrique Alvisuri y otra que es Lea Luis Enrique Alvisuri. ¿Por qué la diferencia? Porque en la de Luis Enrique Alvisuri es la mía personal, solamente abarca hasta 5,000 amistades que uno puede, digamos, tener. En cambio, en la otra que es Lea, ya la cantidad de gente que puede ingresar es indefinida. Es una página. Es una página. Entonces, en ambas escribo o digo cosas de las que hemos hablado ahora, y cada uno puede escoger cuál de las dos, ¿no? Si entra por Luis Enrique Alvisuri, claro, puede ser que llegue un momento en que se sature, pero también está la de Lea, y allí pueden abordar todas las cosas que yo trabajo. Ok, están invitados a visitar las redes del maestro que nos ha compartido en esta ocasión bastante conocimiento y sobre todo reflexión. Me ha dado gusto dialogar con usted. A ti, Sandra, encantado yo siempre. Muy bien. Gracias. Hasta otra oportunidad entonces. Ok, termino. Gracias.